La verdad es que estamos conectados con una persona que ha hecho mucho políticamente en nuestro país. También le podríamos preguntar, porque no sé si lo vamos a ir a tan político, pero en su vida personal, como... Sí, mirá que yo no le mentí, yo le dije, mire que no es un programa político el nuestro. Es que no lo es. No lo es. Es más distendida la charla. Aparte, no sé por qué tenés que meter. No tendrías que meter. Es decir, no es un programa político, acá es un programa de entretenimiento. Claro. Y vamos a tratar de ir por esos lados. Pero también. Es lo que yo le dije a él, claro. Pero es inevitable, en una presentación formal, obvio, nombrar su carrera política, nombrar a su padre, nombrar su apellido, nombrar el partido al cual perteneció por muchos o gran parte de su vida, diría yo. Creo que hasta hace poquito, o hasta no hace mucho. Todavía lo debe estar duelando, ¿no? Quizás, no lo sé. Habría que preguntar. Estoy hablando del doctor Ricardo Alfonsín, que está conectado con nosotros. Buenos días, doctor. Federico Roveda, Silvana Espada, lo recibimos. Bienvenido a Cluseta. ¿Cómo está? ¿Cómo les va, Federico y Silvana? ¿Qué tal, doctor? Bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por el llamado. No. Ahora, me escucho yo mismo, no sé si... Es que lo importante es escucharlo a usted. Por eso quédese tranquilo. Pero... Le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para estar aquí con nosotros, y más en un programa que es un poquito más de entretenimiento que de algo político y serio. Pero está bueno para distendernos también. Doctor, quería, en principio, sacando un poquito la salvedad, las formalidades de por medio, estaba en lo cierto, usted ha formado gran parte de su vida el partido de la Unión Cívica Radical. Ahora ya no está, ¿no? Ahora está... No, ya no estoy, ¿no? Bien. Diría que nací. Claro. Y sí, fue difícil. Renuncié a la afiliación, no a las ideas. Bien. Renuncié en el año pasado, en agosto del año pasado, porque quería participar en una discusión más amplia, no solamente partidaria, en la provincia de Buenos Aires, y para no colocarlos a mis ex correligionarios y amigos en la situación desagradable de tener que sancionarme, me renuncié a la afiliación. Qué lindo escuchar la palabra correligionario, ¿no? Que ya prácticamente no se escucha. Hoy en día todo el mundo dice compañero, compañera, y no saben los términos. Claro, no saben que el camarada era de izquierda, que el correligionario era radical, que el compañero era el peronista, ¿no? Y del socialista, ¿eh? Y de también socialista. Compañero del socialismo. También del socialismo, es correcto. Esta división o esta apertura se debió a más que nada a las ideas del gobierno actual, y no compartir ellas. Se debió al hecho de que la Unión Cívica Radical no se diferenciaba como tenía que hacerlo del gobierno actual. Si claro. Usted quiere. Claro. La gota que rebalsó el vaso fue esa, la que empezó, la que cayó en el 2023, antes de las elecciones. Bueno, cuando se proponía un acuerdo con La Libertad Avanza, que no tiene nada que ver, se corrieron los límites demasiado. Bueno, ya comprendí ahí que no existían muchas posibilidades, te diría que ninguna, de que el partido revisara sus posiciones, desandara el camino recorrido. Entonces, bueno, tomé la decisión, que no fue fácil, efectivamente. Me imagino que no. No. El doctor Ricardo Alfonsín, ¿escucha música? ¿Qué tipo de música escucha? Yo así, me encanta, pero soy realmente una bestia, ¿eh? No distingo, imposible distinguir una nota de otra. Me acuerdo que una vez, como me gusta la música mucho, y se me había dado, hice esfuerzos además para educar mi gusto, ¿no? Desde joven, por ejemplo, las óperas no me gustaban, y bueno, me proponía escucharlas porque decía, no puede ser que las máximas, las creaciones artísticas más valiosas no las pueda apreciar. Bueno, y efectivamente, por si a alguien le sirve, después de escucharlas, estoy saliendo, ¿no? Sí, lo estamos escuchando perfectamente. Cortar. Bueno, me terminaron encantando, lo mismo con la música clásica. No soy un experto ni nada, reitero, porque no entiendo nada, pero precisamente a medida de que me fue gustando esto, me puse a leer también sobre los músicos, los principales músicos. Por ejemplo, leí alguna vez
no entendía. Por ejemplo, decía un autor, Kurt Pallen, que vivió en Argentina, luego se fue a Alemania, tenía un programa en ATC, en lo que era el Canal 7, sobre música clásica, y había escrito un libro para los de divulgación, digamos, ¿no? Sí. Sobre los grandes músicos del... Me acuerdo que decía, por ejemplo, que Tchaikovsky no era un gran compositor, pero no un gran creador. Bueno, y ahí empecé a aprender la diferencia que hay entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, pero entonces después dije, bueno, yo tengo que entender algo de esto, saber por qué dicen estas cosas. Y me compré uno del mismo autor, también de divulgación, que se llamaba Música para explicar a los que no saben, no me acuerdo cómo era, que no entienden, no, nada. Bueno, no, para los niños, algo así. Bueno, empecé a leer y me empezó a hablar de escaleras que bajan y que la nota equivale al quinto escalón. Y que, bueno, no entendí nada tampoco, lo dejé, ¿no? No, soy un burro. Ahora, todos mis chicos me salieron muy músicos, y mis nietos, pero muy músicos, ¿eh? Uno tiene una banda, el otro, bueno, le gusta mucho y toca la guitarra y qué sé yo cuánto. Mi hija, Lucía, canta en bares, ¿no? En los hoteles cuando las invitan. Ajá. Canta también en el teatro, porque ha sido, por ejemplo, formó parte del elenco de Los Locos Adams acá. Bueno, es actriz además. Claro, de musicales, por lo que veo. De musicales, en Los Locos sí, Adams, por lo que está sonando. Musical, claro. Sí, canta mucho y yo la cuelgo a veces en mi Twitter porque a mí me gusta mucho, pero no puedo decir que si es bueno o no, porque no entiendo absolutamente nada. pero y doctor, pero ¿a usted qué música le llega? ¿Qué música se pone como para escuchar? Toda me puede gustar y toda me puede disgustar, digamos, no es ¿Y cuál ha bailado? Para ser más específico, ¿el tango lo bailó o lo trató de bailar? ¿El rock and roll lo bailó? ¿Charly García bailó? No, bailarín nunca fui. Bueno, intentá el intento, por lo menos. No, ya no bailo más, pero del tango me gustaba. Miren, les voy a decir lo que me gustaba. Me gustaba Gardel con guitarras, pero cuando tenía ya 14, 15 años, pero con guitarras. Sí. Me gustaba mucho Julio Sosa, pobre, que se murió muy joven, y me gustaba mucho Goyeneche. Ese Goyeneche, que el último Goyeneche me gustaba más, ¿no? Más el Goyeneche, el decidor, ¿no? Más que el cantante, que cantaba muy bien, además, el polaco. Muy bien cantaba, pero después era como y después, y por los Beatles venimos, o sea, si se le mueven los hombros, si se le pone un twist and shout. Tarde llegué a los Beatles. No, nunca me gustaron mucho. No viene más por ese palo. Pero hay que decir eso, ¿eh? Nunca le gustaron mucho los Beatles. Ya tenemos el título para la entrevista. Nunca me gustaron mucho. Ahora me empiezan a gustar mucho, que en su momento, cuando se supone que me tenían que gustar, no me gustaban. Por ejemplo, a mí me gustaban los cantantes melódicos. Me van a decir que soy, en mi época decían Mersa. Me gustaba Sandro, me gustaba Fabio, me gustaba los cantantes melódicos franceses, los españoles, los italianos. Me gustaba todo eso, ¿no? Charles Aznavour, bueno, todos esos me encantaban. Después de más grande, también cuando empiezo a tratar de educarme un poco con la música clásica, y no sé si la ópera se puede llamar así, ¿no? Pero también con la música clásica me empecé a gustar de esos que en su momento no me gustaban. Beethoven, Mozart, un poquito. Sí, me da más Beethoven que Mozart. A mí también, yo coincido en eso. Lindo. A mí me gusta más las sonatas de Beethoven que Mozart en sí, pero ahí tampoco tenemos completas las sonatas para piano. Qué linda. Ahora no me pida que recuerde los nombres. No, yo solamente me acuerdo uno o dos, pero la gran me gusta más. Es una de las más difíciles, creo que es la más difícil. Bueno, esa me encanta, de esa me acuerdo. La Tempestad me acuerdo, por supuesto, claro. Moonlight Sonata. La Moonlight Sonata, Luz de Luna, la sonata de Luz de Luna. Claro, de Luna. Esa, por supuesto, me acuerdo de esa, pero los demás nombres, no me los recuerdo. No soy tampoco una persona que me pongo, me dedico 3 horas por día a escuchar música, ¿no?
Bueno, pero más o menos vamos desculando, y perdón por la palabra, de por qué los chicos salieron músicos, ¿no? Es decir, dijeron, sí, vamos por este lado mejor, que si no papá nos va a matar con las sonatas, con Gardel, vamos para este lado, ¿no? Vamos a descomprimir un poco. Sí, los chicos, no, a ellos sí les gusta toda esa música que gusta ahora, ¿no? Incluso Ricardo hijo, que tiene una banda que se llama Los Monos de Darwin, pero que también tocan así en lugares como... Ya ahora está más grande mi hijo, no sé si seguirá teniéndola la banda, pero es compositor, además tiene mucha facilidad para componer. Qué lindo. Doctor, ¿y ninguno tuvo tipo de música, ¿no? ¿Ninguno siguió la beta política como el abuelo o el padre? No. También aprendieron de eso. No, les pasa algo parecido, creo yo, a lo que nos pasó a nosotros, los hijos. A todos nos gustaba la política y por supuesto a ellos también, a mis hijos también, mucho. Me imagino. Pero yo empecé a hacer política activa, dirigencial, digamos, asumiendo responsabilidades dirigenciales de grande ya. Y mis hermanos, a pesar de que algunos creen que yo, bueno, por lo menos los que escriben en las redes, esas personas que son capaces de decir cualquier cosa, ¿no? Sí. Bueno, pero yo empecé ocupé un cargo por primera vez en el año, cuando tenía 40 y pico, ¿no? Claro, ya más grande, claro. No queríamos, bueno, mi madre tal vez tiene que ver con eso, porque mi madre sufrió mucho la política y nos decía siempre de chicos, bueno, se metan en política, incluso a nuestras mujeres les decía, cuando andábamos de novio, que no los dejen meterse en política, pero no porque le pareciera algo malo, sino porque se sacrifica la familia. Claro, claro que sí. Cuando sos político en serio, sacrificás tu familia, sacrificás tus hijos. Debe ser lo mismo que la madre de sus hijos le dijo a sus hijos, no se metan en política, por favor. Seguramente le puede haber dicho, sí, pero lo que pasa es que yo, hasta grande ya, cuando ellos ya eran creciditos, ya tenían, qué sé yo, ya eran grandes cuando yo empiezo a hacer política. Ahora, una vez que empecé, sí fue haciéndose cada vez más intensa la cosa. Bueno, llegué a ser diputado, candidato a gobernador, cuando el partido estaba mal, no cuando el partido estaba bien. Yo ingresé cuando el partido estaba mal, precisamente, muy mal, cuando muy poco lo querían. Sí. Bueno, y fui diputado nacional 2 veces, fui candidato a presidente, el último candidato a presidente que tuvo la Unión Cívica Radical, el último candidato radical que tuvo la Unión Cívica Radical a presidente. Y de ahí, pero ya sí, digo, después de los comienzos, cada vez me fue absorbiendo más. Es muy absorbente la actividad, es muy sacrificada y la familia se sacrifica mucho. Si mal no tengo entendido o interpretado, la Unión Cívica Radical creo que es el partido más longevo argentino, ¿no? Sí, señor. Es el que más años tiene. Con el socialismo. Exacto. Nosotros le llevamos, por eso cuando los radicales, cuando creen que se puede definir el radicalismo por la negativa. Sí. ¿Qué es el radicalismo? No, somos un partido que no es peronista, pero nosotros nacimos antes del peronismo, de manera que tendríamos dificultades para responder que éramos antes de que naciera el peronismo, que nació, 60 años después, ¿no? Claro. 60 años después. Sí, por lo menos. Que nosotros. Sí. Bueno, y sí, el partido es el partido más antiguo y desde mi punto de vista, junto con el socialismo probablemente, el que realmente responde a los cánones de lo que debería ser un partido político. El peronismo ha sido un movimiento y ha tenido una cultura partidaria distinta. Sí, y bueno, más allá de las acepciones que pudo haber tenido, a mí me llama mucho la atención, realmente lo digo, sí. ¿Cómo parece? A ver, estoy seguro yo lo veo esto. El Partido Radical está muy metido en las raíces de todo el país. Es decir, en todos lados está el radicalismo. Pero hoy en día, como partido, es como que no existe. Lo estoy tratando de decir con respeto, por favor, no me malinterpreten. Por Dios. Pero la imagen hoy en día del partido es, y lo dijo usted recién, es tan rara porque es el primer partido del mundo. Yo no entiendo, más allá de si somos peronistas radicales, socialistas, comunistas, como quiera, cada uno de ellos no hay problema, pero no entiendo cómo
un partido mucho más joven como el peronismo le pudo hacer tanta competencia al radicalismo. Y a veces me pongo a pensar, o caigo inocentemente o de manera ignorante, podría llegar a admitirlo, de que fue digamos, motus propio que decayó tanto el partido. Absolutamente. Le pasó algo parecido a lo que le había pasado después del golpe, en la concordancia, no abundemos en eso, cuando tienen relaciones con los conservadores, ¿no es cierto? Políticas que estaban alejadas de nuestras posiciones históricas, incluso por eso nace el peronismo, porque el radicalismo había dejado de ocupar el lugar de los sectores populares, nace el peronismo. Y nosotros recuperamos esa relación con la sociedad y los sectores populares en el 83, en el medio hubo varios golpes militares, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y en el 83, y creo que desde el 2015, no exactamente, pero se cometió un error equivalente al que se produjo después de los años 30, después de 1930. El partido se desplazó hacia posiciones que nada tenían que ver con su identidad y representó sectores sociales que no tenían que ver con los sectores sociales que teníamos que representar nosotros. Y eso lo alejó del electorado natural. Entonces perdió dirigentes porque sentían que el partido ya no expresaba las mismas ideas, perdió electores, y hoy está ahí que bueno, les reitero, desde el año 2011 no tiene candidato a presidente y ha tenido que enrolarse detrás de candidatos de derecha, digamos, dos oportunidades detrás de Macri, y en una tercera oportunidad detrás de Patricia Bullrich, que hoy está con La Libertad Avanza, y el PRO está con La Libertad Avanza. Hay otro PRO, el PRO disidente, que conserva que sigue siendo una derecha republicana, democrática y no extrema, ¿no? Ese otro PRO, pero creo que hoy el partido está queriendo repetir, reconfigurar, aunque con algunos disimulos, el Juntos por el Cambio. Eso es lo que están recreando. En la provincia de Buenos Aires, por lo menos. Muchos quizás no lo saben por historia. Perdón, no quiero aburrir yo sé que no le aburre la política, doctor, pero tampoco quiero tergiversar, no quiero disfrazar la idea del entretenimiento con la política, pero a mí me gusta escuchar, porque usted tiene no solamente historia leída, sino historia vivida, por usted, por su padre, perdón, y por los años que ha estado, tanto como hijo como partícipe de. Entonces, hay algo que me llama mucho la atención, porque la gente, quizás hoy en día, o los chicos hoy en día no lo han leído, pero a comienzos de 1900, los radicales salían en armas, por lo que hoy en día se llama la 9 de julio y el Obelisco, para luchar a favor del pueblo. Estamos hablando de años y años y años de diferencias con esta realidad. Yo lo entiendo perfectamente, pero lo que supuestamente el kirchnerismo, entre comillas, ¿no? Empezó a hacer con piquetes a favor del pueblo. Después podemos discutir si eso está bien, si eso está mal, si fue productivo o no fue productivo, bla, 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 bla. El radicalismo lo peleó con armas, en pantuflas o descalzos, allá a comienzos de 1900. Entonces, exactamente, no, antes, en la década, en 1890, la primera revolución. Mi cholo en 1890, gracias por corregirme. Pero 200, 300 muertos tuvo el radicalismo, y después hubo otras revoluciones, y después nos abstuvimos, no participábamos en las elecciones porque eran simulacros de elecciones democráticas. En donde peleaban por los trabajadores que eran explotados por los magnates en aquellos entonces. Sí, entonces, señor, exactamente, por los sectores populares, por los sectores de la clase media. Nosotros, teníamos una representación interclasista, digamos, no era clasista, nosotros éramos una concepción ética de la política, que tenía que ver con la necesidad de generar condiciones para que el hombre viva dignamente. Y es muy difícil vivir con dignidad si no se goza de la libertad, es decir, de los derechos que gozan todos. Si no se goza, no digo si no les reconoce, si además no se pueden ejercer esos derechos, y no se pueden ejercer esos derechos si no hay cierta igualdad en términos materiales.
O sea que la libertad y la igualdad para vivir con dignidad son condiciones necesarias. No es eso lo que piensa el presidente de la República, bueno, no, pero supuesto. Sí es lo que pensaban los radicales. Pensaban, digo, no sé si lo siguen pensando. Ojalá que sí, pero por eso me parecía bueno rememorar esto. A ver, cambiando... Ahora lo de los piquetes, perdón, Federico. Dale, los piquetes dale. No los hace solo el peronismo, los hace, ¿se acuerdan con la pandemia? Ahora eso no estaba mal, o con los productores rurales que cortaban las rutas, y eso no estaba mal. Bueno, hay una mirada clasista respecto de los piquetes. Los de los trabajadores están mal, pero los de la clase media, media alta, o los productores rurales está bien. Claro, tal cual. Bueno, volviendo un poquito a lo que nos importa a nosotros que entretenemos. Sí. No, pero pará, yo quería preguntarle si fue muy difícil ser, o si sigue siendo, porque el apellido con semejante padre, doctor, digo, no, ¿fue alguna presión? ¿Hay alguna presión con ser ese hijo como fue ese padre? Pucha. Tipo prócer, es un prócer, el padre de la democracia. Bueno, porque él me saca las preguntas, yo también lo tenía pensado. Eso. Bueno, perdón. Dale. Yo porque después nos vamos al entretenimiento. Dale. Sí, sinceramente, miren, quizás nosotros empezamos a hacer política tan tarde. Bueno, mis hermanos son también apasionados por la política, pero no han asumido responsabilidades dirigenciales, digamos. Quizás no empezó tan tarde porque precisamente nosotros somos un partido republicano, tenemos muchísimo que aprender, porque hemos desaprendido muchísimo además, y no estamos para dar ejemplos de nada. Nadie, en términos republicanos, puede tirar la primera piedra respecto del funcionamiento de las instituciones, ¿no? Nadie, lo digo con absoluta franqueza, y me consta además. Yo, los últimos 30 años he tenido una militancia con mucha presencia, y nadie, porque hay algunos que se adueñan de la República y sus instituciones, y a otros les atribuyen el desconocimiento de las instituciones. Nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Y era difícil cuando empecé. A mí no me costaba, en realidad me costaba cuando te encontrabas con tipos medio jodidos en las internas, ¿no? Porque, por ejemplo, salían a decir que yo le imitaba, que compraba videos para, copiar sus gestos, ¿no? Cuando desde muy chicos a todos nosotros me decían a mí en particular me decían que tenía los gestos muy parecidos, es una cuestión genética. ¿Qué quiere que te diga, negro? Tenemos toda la misma voz, la voz de mi padre. Si ustedes llaman a mis hermanos y le dicen que habla Ricardo, se lo creen, porque tenemos toda la misma voz. Claro. Bueno, pero a mí no me costó mucho. ¿Por qué? Porque yo no compito con mi padre. Claro. Mi padre para mí, yo reconozco que es un hombre con mucho más talento político que yo, con muchas más condiciones. Por otra parte, te tocó otro momento histórico. Sin duda alguna. ¿En qué momento? Yo no compito con él. Yo ni siquiera compito con nadie en particular, sino cuando yo, por ejemplo, lo critico a Esper, no lo critico a Esper, critico la manera de hacer política y las ideas de Esper. Las de Esper personalmente es respetable, sus ideas para mí no son respetables. Claro. Porque alguien que le dice las cosas que le dijo la hija de la expresidenta, es una guasada, eso Universidad es una Católica, eso no es un mal político, eso es una mala persona. Exacto. Eso es ser una mala persona. Tiene que cuidarse con eso, tiene que contenerse. Habla de los valores, ¿no? Ahí. Pero aparte en el entorno, es decir, en una facultad, y ya saquemos si era privada o pública, en una universidad, en el contexto de una charla, de una disertación. Exacto. No podés denigrar a la gente así gratuitamente como... Y ojo, diría lo mismo. Yo esto no me acuerdo con quién lo hablaba. Es increíble cómo se mezclan las políticas, porque es hermoso, ¿no? Pero no me acuerdo con quién lo hablaba y decía, escuchen, por ejemplo, a los radicales o por lo menos, o también a los peronistas, que los que tienen años en esto, en política, ¿no? Y la cintura política, jamás denigran a los contrarios, no a la persona, jamás nunca vas a escuchar ni a uno ni a otro decir hijos de o conchitumá, o sí. Nunca. No, rata, gusano, parásito, excremento humano. Exacto, vas a escuchar
que sí se enojan o hablan en contra del proyecto, o que quizás puedan decir que es un blando o que es muy de derecha, pero jamás yo he escuchado expresiones así. No, nunca. Ustedes son más jóvenes, pero nunca. Yo creo que nunca en la historia argentina, ni siquiera en la dictadura, veo cosas peores, ¿no? Ni siquiera, que es mucho peor. Pero nunca el adversario, un dirigente de un partido trató de esa manera al adversario. Jamás. No, había ciertos límites civilizatorios, digamos, ¿no? Yo coincido. Eran respetados por todos. No había odio en la política, había una competencia y un afán por ganarle, sí, que se manifestaba a veces en discrepancias firmes y duras, pero nunca trascendían los límites que trascienden estos señores. No tienen límite en la política. Bueno, todavía, doctor, no se recuerda el discurso de cuando Ricardo Balbín fue a despedir a Juan Domingo Perón, ¿no es cierto? Digo, con una calidez, que hoy en día no se ve entre adversarios. No, es una cosa, pero eso para las relaciones entre radicales y peronistas, ¿no? Y bueno, pero que también estuvo contaminada por eso antiperonismo. Mi padre luchó mucho contra eso, mucho. Y yo he heredado esa convicción acerca de que la relación entre peronistas y radicales tenía que ser, porque además, desde el punto de vista de la identidad, somos fuerzas parecidas. El radicalismo es mucho más parecido al peronismo que al PRO. Sí. Tal cual. ¿No? Tal cual. ¿Le puedo contar no entienda esto, con todo respeto, el que no entienda esto es porque no leyó nada de la Unión Cívica Radical. Tal cual. Yo coincido, doctor, plenamente. Doctor, más por lo que veníamos le voy a contar una anécdota chiquita, personal, pero porque lo vas a reír seguramente. Mi papá, toda la vida radical, toda su vida militando. ¿No lo conoció a Ricardo? No, creo que no, me parece que no. Él militó toda su vida en el comité de Rafael Pascual, porque era de Parque Patricios. Sí, Rafa, pobre, un amigo. Tal cual. Así, amigo nuestro también, Rafael Pascual. Si no fuera por él no estaría acá, mire lo que le digo. Y bueno, resulta que yo, cometo el error para mi papá de enamorarme de un peronista, pero me casé con el peronista. Y era protagonista de una película muy identificatoria dentro del peronismo. Bueno, mi marido ya falleció, pero yo me casé con Edgardo Nieva, que era el actor de Gatica. Sí, entonces, señor. Claro. Pero no me diga. Sí, cuando qué barbaridad, de Fabio. Claro, cuando mi papá, yo le digo, mira papá, quiero que lo conozcas a Edgardo, pero quiero que veas la película, porque vos no sabés de qué se trata y quiero que veas cómo actúa, como para que tengas una charla. Bueno, entonces le pongo la película a mi papá, la está mirando, le digo, papá, es larga la película, ¿qué sigues viendo? Me dijo, sí, yo la miro toda. Termina la película y pensé que me iba a decir qué buen actor, porque la verdad que ahí fue impresionante. Claro. ¿Y qué fue lo que me dijo? Qué película peronista. Bueno, las ha habido. Lo único que me dijo fue eso de la película. No, lo único, Pero bueno, después se llevaron muy bien y bueno, los valores. Una obra de arte. Y les digo más, hablando de Fabio, que lo conocí además, y fue incluso, con mi padre bastante amigoso y amable, digamos, amigable y amable, ¿no? Y yo hubo una película que fui a ver 3 veces, 15 días, qué sé yo, que se llamaba, como es la del gaucho nuestro. Juan Moreira. Juan Moreira. Con Rodolfo Bedán. Juan Moreira. Mire, me acuerdo hasta una frase que decía, sobre de mí mi sombrero, que por grande que sea la tierra, la tengo bajo mis pies. Y estaba tomada desde arriba de un ventilador, ¿no? De las astas de un ventilador o de una lámpara enorme que había, ¿no? La toma era así, él la puso arriba. ¡Qué locura! Y se veía el cuerpo de Bebán con el sombrero desde arriba, ¿no? Sí. Y él decía, sobre de mí mi sombrero. O sea, bueno, me encantó. Lo que es la improvisación, no la creatividad también que tenía Fabio, ¿no? Fabio. Nazareno Cruz y el Lobo también me encantó. Sí, Nazareno Cruz y el Lobo, maravilloso. Fabio. Sí. Doc, ¿cómo ve hoy en día a la juventud? ¿Cómo ve hoy en día a los medios? Que hay demasiados, que hay muchos, que no podemos luchar. Es decir, a ver, es parte de crecer con libertad la amplitud de medios, de canales, de streamings, de radios, de lo que quieras llamar, pero es lógica por la superpoblación, es lógico porque cada vez hay más jóvenes, es lógico porque uno evoluciona, el mundo evoluciona, aunque nos guste o nos caiga bien o no nos caiga bien. Pero ¿cuál es su apreciación con tanta información dando vuelta
que no se sabe ni qué es buena ni qué es mala. Ahora la IA, la inteligencia artificial, que no sabe si está hablando Adorni o es una empresa que está utilizando la IA para hacerlo. ¿Cómo la toma usted con tantos años aquí de experiencia? Bueno, con mucha preocupación, a ver, porque a mí me preocupa la democracia. Claro. Ahora, la democracia no es solo ir a votar. La democracia requiere de medios que contribuyan a generar conciencia en la sociedad, a generar la información acerca de lo que está ocurriendo, sin manipular la opinión. Los medios tienen que controlar el poder, no solo el poder político, todos los poderes. Por lo menos las secciones de los medios que se encargan de la cosa pública, de la cosa empresaria, ¿no? Bueno, y creo que como ocurre con los partidos políticos, como ocurre con los sindicatos, como ocurre con las organizaciones gremiales empresarias, los medios también están en deuda en este sentido, ¿no? Hay que ajustarlos a lo que es un funcionamiento, lo que debería ser un funcionamiento democrático de estas instituciones, ¿no? No. Los medios tienen muchas más posibilidades que nosotros para influir en la opinión pública, porque nosotros podemos estar sospechados de parcialidad, queremos ganar, pero bueno, los medios no, los medios deberían ser absolutamente insospechados. Esa es mi idea acerca de los medios. No es fácil, en ningún lugar del mundo existe algo como lo que creo que, la idea que tengo. Sí, hay muchísimos que se preocupan por lo que pasa con la información, porque si no los ciudadanos, ¿cómo se enteran de las cosas? Y si no se enteran, ¿cómo votan? ¿No? Claro, ¿qué es eso? Por ejemplo, ¿qué pasa con la minería en Argentina? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe? ¿Se respeta el medio ambiente? Tal cual. ¿Se toman las precauciones necesarias para evitar que, por ejemplo, en Cuyo, donde está una de las principales reservas de agua dulce del país, no se contaminen? Las universidades, que algunas, no todas, que deberían ejercer un control sobre esto, están financiadas por la empresa de la minería. Bueno, este rol, así como pongo este ejemplo, porque es muy claro, porque el que vive en Buenos Aires, ¿qué sabe qué es lo que pasa con la minería? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es como me entero yo de lo que pasa en Alaska. ¿Qué es eso? Si y aparte, ¿de qué manera hacen que se interese por esos temas? Bueno, porque se minimizan, se esconden, entonces uno no le interesa. Tal cual. La historia, yo siempre digo lo mismo. Estudiar en una primaria, en una secundaria, en una universidad, es horrible. Lo que es lindo es aprender. Entonces, si a vos, claro, entonces si a vos te dicen, te lo explican de una linda manera, cómo explicar la historia, vos la vas a querer conocer más. Claro. Pero si a vos te la inducen de una manera en la que no te la inducen, no vas a poder aplicarla. Sí. ¿No? Exactamente. Y además, esto es otra cosa muy importante, el rol que tiene que cumplir la escuela, porque la escuela, claro que tiene que preparar para que uno se pueda desenvolver en el mundo del trabajo, para el mercado, como dicen ahora, ¿no? Dios mío, todo es para el mercado. Tiene que preparar para el trabajo, pero también tiene que formar ciudadanos, tiene que formarlos en valor, en sentido de la responsabilidad, en lealtad al país, en la cultura del trabajo. Bueno, hay que formar. Ahora, si ustedes le van a preguntar esto al presidente de la República, les dice que no, que eso es adoctrinamiento. Miren, ¿saben dónde no va a haber adoctrinamiento? En las instituciones públicas. Porque puede ser que tengan un maestro que tiene determinada posición, pero el otro tiene otra posición, y así sí van a escuchar distintas campanas. Lo mismo en las universidades. En las privadas, no sé si existe, si es tan amplia la oferta desde el punto de vista doctrinario, como quieran llamarlo, ¿no? Es que también es un poco hablar de los medios, es un poco hablar de cuando a vos te pagan bien, o te pagan por menos tiempo, que no digo que esté mal, es parte de una elección laboral, pero vos por lo general te callás más la boca y no actuás en contra de. Esto es una realidad. Eso es una forma de censura también, ¿eh? Exacto. Porque no es que te censuran el gobierno, que te cierra el diario, la justicia. No. Hay una forma de censura que parece muy democrática, entre comillas,
que es que el periodista sabe que hay cosas que no puede escribir. Claro. Porque si él quiere escribir eso, lo saca. Tal vez no tenga otro diario donde trabajar. En vez de Clarín vas a tener que ir al Popular. Y no es lo mismo. Si vas, por decir ejemplo, ¿no? Pero es en parte así, yo creo que los medios muchas veces y también en gran parte se lo han ganado, a los políticos se los está en la mira, ¿no? Que en realidad buscan la plata, no buscan el beneficio, bla, bla, pero en los medios también es esto. Claro, y es mucho más porque son privados, pero como se dice menos de ellos por ser los que manejan los hilos, uno no tiene tantas opciones tampoco. Es todo, es muy difícil, pero es la vida, ¿no, doctor? Así es. ¿Cuál es el principal miedo de un político? A ver, habrá muchos, pero te digo, uno de los principales es el miedo a la opinión pública, a que te pongan la opinión pública en contra. Claro. Y es muy fácil ponerte la opinión pública en contra. No digo que sea nadie omnipotente en este sentido, pero bueno, tienen muchas posibilidades de poner quienes se comunican masivamente la opinión pública en contra. Y por otro lado, decíamos nosotros que el poder tiene que estar controlado, ¿no? El poder político, el poder económico y el poder mediático también tiene que estar controlado. Sí. Todos los poderes, democráticamente controlados. Cuidado, que no se entienda mal lo que digo, ¿no? Exacto. Porque está bien que controlen al Parlamento, está bien que controlen a los políticos, pero está bien que controlen al sector empresario y que los propios medios se controlen a sí mismos, porque no, a ver, no me refiero a que no se puedan hacer críticas. Ahora hay campañas orientadas a destruir la reputación de alguien. Claro. Yo he visto cosas espantosas por televisión que se dicen de otras personas, incluso han dicho de mí algunos, ¿no? Pero espantosas. Pero, Doc, es lo que ha pasado con el Estado y este gobierno, es decir, no eches a todos, audita, fíjate, chequea, y ahí saca lo bueno y lo malo, publicalo, y listo. Es que yo creo que primero hay una campaña para decir que está lleno de ñoquis, que el Estado es ineficiente, que las empresas no sirven para nada, e incluso se hace algo para que no funcionen bien, se les quita el presupuesto para después poder privatizarlas. ¿Por qué? Porque es muy buen negocio. La educación es un negocio extraordinario, la salud es un negocio extraordinario para el privado, el transporte público es un negocio extraordinario para el privado. Toda la actividad económica que desarrolla el Estado, porque resultan estratégicas algunos, bueno, el privado está desesperado para que se privaticen, porque eso es una oportunidad de negocio, y está bien que ellos hagan eso, porque son empresarios de un sistema económico que se llama capitalismo y que funciona de esa manera. Ahora, el Estado lo tiene, la política es el interés general, o debiera hacerlo, de eso debieran encargarse también los periodistas, sin perjuicio de las diferencias que existan acerca de cómo se realiza ese interés general. La política, digo, debe estar velando por el interés general, no por el interés particular. Y los medios también. Yo he visto que los invitan a veces a empresarios muy importantes a televisión a hablar de política, no de sus empresas, de política. Y a mí me parece bien. Sí. Ahora yo le digo siempre a los militantes, tómenlos con pinzas, porque esos empresarios son tan necesarios, saben mucho del interés particular. El interés que tienen ellos en su empresa. Ahora, del interés general no saben demasiado, ¿eh? Y eso hay que saber para hablar de política, es increíble. Del interés general no saben nada, y si saben es para defenderse mejor del interés general. No lo pueden priorizar en un sistema capitalista. Si yo fuera un libertario diría que estoy hablando con un zurdito. Sí, claro, y después se enoja porque le dicen fascista. Claro. Comunistas, y lo que inventan con los ñoquis y todo eso, primero instalan la idea eso, entonces después de instalar esa idea empiezan a decir, entramos y descubrimos que estaba lleno de ñoquis, como existía ya un juicio o un prejuicio, no lo sé, acerca de la presencia de muchos funcionarios políticos, muchos empleados políticos. Bueno, después hacen lo que hacen con el Garrahan, es literalmente tal cual. Criminal lo que están haciendo. Sí. Es un ejemplo de hospital. Es un hospital muy particular. El modelo de hospital del Garrahan no existe en la Argentina. Y no existe en América Latina. Es extraordinario. Sí. Y lo están queriendo pulverizar. Entonces, hagan bien las cosas, controlen bien, hagan bien los números, administren bien, pero no lo cierren.
Pero además no tienen ningún interés en administrar bien, porque saben que lo que están diciendo es mentira. Claro, lo único que les importa es que la sociedad esté convencida de algo, aunque sea falso, que ellos quieren que se convenza de eso para poder hacer lo que quieren hacer, cerrar el Garrahan y darle ese negocio a un privado. Claro que sí. Yo ya no le puedo decir Doc, porque para mí yo le diría Ricardín. Ya es un amigo, ya es un amigo. Siento un amigo después de esta charla. Nos tuteamos si quieren. Podemos tutear, bárbaro. Te agradezco muchísimo, Ricardo, el tiempo que nos has brindado y las palabras. La verdad que estoy pensando, mientras te escucho, que con cuántas personas hablamos con tantas libertades. Y se me ocurre Bailac, con Bailac también hemos hablado cuando le preguntamos realmente con mucho, así de esta manera. Tenemos que empezar a hablar con peronistas, porque no sé cómo. La verdad, doctor, para mí es un placer. Yo hace rato que estaba buscando una charla con usted. Le agradezco que haya entendido y haya participado de la forma en que nosotros le propusimos participar. Si bien terminamos de hablando de política, es inevitable para mí también. La política es como todo. Se dará cuenta. Se nota. Pero se nota que tiene formación política. Además. Bueno, se lo agradezco. Uno se dio cuenta. No, pobre Federico. No, en serio lo digo, sin cumplido. Y se lo agradezco, así es tomado. Pero la verdad es que le agradezco muchísimo que haya entrado en este Club Z, como decimos nosotros, es el club del barrio, no el club. Nosotros somos el club del barrio. Y si haya participado de esta manera. Así que muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Espero que sea la primera de tantas, porque yo la pasé muy bien y creería que usted también. Sí, señor, la he pasado muy bien, realmente. Muchísimas gracias. A usted, Federico, y muchísimas gracias, Silvana. Y un abrazo grande para todos los que escuchan el programa. Ricardo, muchas gracias. Un gusto enorme y muchísimas gracias. Gracias por la defensa. Un placer. Que termine bien la semana. Era el doctor Ricardo Alfonsín, charlando aquí en vivo en Club Z. Interesantísima la charla. Pero aparte me encanta que se liberen. Y eso también lo generamos nosotros. Son esas charlas que te dejan, ¿viste? Sí, la verdad es que sí. Ojo, que muchos pueden decir tranquilamente, ay, no se compromete, dice cosas blanditas, pero... No. La próxima acá en el piso y con desayuno incluido.